posible. Seguimos adelante transformando nuestra patria. Ministerio de Educación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Lindsay Larreinaga. Es un gusto saludarlos en un programa más de Modernización en Marcha. Ya veíamos unas imágenes sobre el tema que vamos a estar planteando en esta noche en nuestro programa. Ministerio de Educación, sus logros y proyecciones en 2013. Daniel, es un gusto saludarte. Gracias, igual, Lindsay, un placer para mí estar contigo en esta noche, y nuestros amigos televidentes se preguntarán qué hacemos fuera de casa, no tenemos el set habitual. Es que nos hemos trasladado hasta el despacho del ministro de Educación, el licenciado Carto Asbun, quien es nuestro invitado de esta noche. Licenciado, buenas noches y bienvenido a Modernización en Marcha. Buenas noches, un saludo, reiterario saludo de año nuevo para todos sus televidentes y todo el pueblo salvadoreño en general a través del Canal 10, y por supuesto muchas gracias por la entrevista. Estamos preparados. Bueno, iniciando con este programa, ¿qué tanto le apuesta el gobierno del presidente Funes a esta cartera estatal, al Ministerio de Educación? Bueno, el presidente siempre ha planteado que esta es una proyección estratégica. Lo que pasa es que hay que entender que las proyecciones estratégicas, cuando uno está hablando de proyección estratégica, hay que entender de lo que está hablando, porque esa palabra se menciona mucho, pero se entiende poco realmente de lo que estamos diciendo, y por lo tanto hay que aclararlo. Una proyección estratégica para el gobierno del presidente Funes es, en primer lugar, algo que responde fundamentalmente al beneficio de la población. Y la población lo hace suyo y por lo tanto se convierte en una proyección irreversible. Y eso es lo que caracteriza una política de Estado, y en concreto una política de Estado es una proyección estratégica. Nosotros, el impulso que le estamos dando en este caso, y desde el principio así lo pensamos, a la educación, está concebido de esa manera. Y por eso es que hay programas muy novedosos orientados a garantizar el gran planteamiento de la calidad educativa en el país. Pero nosotros entendemos la calidad educativa, y yo lo voy a explicar más adelante, no solo desde la perspectiva pedagógica, sino desde una perspectiva estructural. Porque, como yo decía en otras ocasiones, cuando hablamos de calidad educativa en una proyección estratégica, estamos hablando también de vasos de leche, estamos hablando de alimentación escolar, que ya voy a explicar de qué se trata. Pero en un principio esta es una proyección estratégica, en tanto es una demanda fundamental de la población, y en tanto nosotros queremos que se convierta en una política de Estado irreversible, que no esté condicionada a los resultados electorales. Por ahí han dicho algunos, bueno, no vamos a seguir con esta proyección, no vamos a seguir con el vaso de leche, porque ese es un gasto del Estado y por lo tanto es un gasto que no se puede sostener. Este tipo de afirmaciones que se han hecho, nosotros no las compartimos, al contrario, entre otras cosas porque no entienden lo que es una proyección educativa. Y en segundo lugar, deberían de preguntárselo a la población si ellos están de acuerdo o no, por ejemplo, con proyecciones como el vaso de leche, la alimentación escolar, los útiles escolares. Hay que preguntárselos, primero, por respeto. Y entonces, desde ese punto de vista, la pregunta que ustedes me hacían respecto de lo que concebimos como proyección estratégica, por supuesto la educación lo es, pero en esa vía, no en cualquier vía. Muy bien, licenciado, ya entrando más a fondo en los temas que vamos a tratar en esta noche, quisiera comenzar hablando o pues conociendo acerca de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Es un programa del cual se ha comentado mucho y quisiéramos conocerlo mejor. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen con este programa? Es que tengo entendido, nada más para agregar, que es un programa similar al que se implementaba anteriormente, es decir, nuestros padres pasaban todo el día en la escuela y eso también permitía reducir aquellos niveles de tiempo de vagancia. ¿O tendrá que ver esto? ¿Se parecerá muchísimo a aquellos programas anteriores? Sí, qué bueno que hacen esa pregunta y que dentro de esa pregunta establezcan este detalle, porque el planteamiento de escuela inclusiva de tiempo pleno para nosotros, que es uno de los ejes fundamentales de la proyección educativa que nosotros hemos planificado, no solo integra el hecho de que pasen más tiempo en la escuela, en el centro escolar, no solo es eso. Una escuela inclusiva de tiempo pleno, el planteamiento fundamental de la escuela inclusiva de tiempo pleno integra tres aspectos.
Uno es el territorial, que ese es clave. Es decir, una escuela inclusiva de tiempo pleno no se entiende sin la participación de todos los sujetos sociales de la comunidad. No digo solo los sujetos comunitarios, sino los sujetos sociales de la comunidad, especialmente los padres, las madres, y establezco las madres porque son las que más participan, no solo porque son las madres de familia de los estudiantes y dicen, bueno, se encargan de la educación de los hijos. La mujer es más entregada, es más comprometida, es más transparente, y por lo tanto, cuando se compromete realmente hay un compromiso directo, y en el caso de las madres eso se da. Por lo tanto, la escuela inclusiva de tiempo pleno en su componente territorial no se explica sin la participación de toda la comunidad educativa, maestros, toda la comunidad más bien que se expresa socialmente en determinada región, maestros, estudiantes, líderes comunitarios, instituciones del Estado, etc. Todos estos tienen que girar alrededor de un planteamiento educativo para proyectar esto que llamamos escuela inclusiva de tiempo pleno. Esa es una primera característica que nosotros le llamamos el componente territorial. La otra es el componente pedagógico. Por supuesto, es clave y es uno de, digamos, si esto tiene 3 corazones, este es el corazón que hace latir a todo el componente. Y el componente pedagógico es novedoso. ¿Por qué? No sé si algunos aquí recuerdan, de los que nos están viendo, que antes se hablaba de esa concepción educativa que integraba el trabajo manual, Sí, claro, el trabajo que sí. intelectual, Claro que sí. en un concepto novedoso en el ámbito de la educación, que nosotros lo ejercitamos mucho como maestros, que, bueno, yo daba clases en el externado, y entonces ejercitamos mucho un concepto, que era el concepto que se basaba en una concepción del ser humano no dividida. Esa concepción de cuerpo y mente, cuerpo y alma, esa división que hacía parcializar una concepción del mundo, nosotros la hicimos Lo integraban. integrada, porque somos unidad. Y entonces la escuela inclusiva de tiempo pleno, el componente pedagógico fundamental se basa en un concepto del ser humano como unidad. Y por lo tanto tiene que tratarlo como tal, dentro y sobre todo fuera del aula. Y esto es clave, porque el trabajo educativo en el marco de la escuela inclusiva de tiempo pleno no es solamente dentro del aula, es más que todo fuera del aula. Por eso es que necesitamos más tiempo para poder llevar a cabo y ejercitar este tipo de Estamos concepto. hablando de integrar, por ejemplo, algunas acciones de arte. Arte, trabajo manual en los huertos agrícolas, en los huertos escolares. Me encontré trabajando en el huerto escolar una persona, un muchacho y una muchacha que habían poetizado su trabajo en el huerto escolar, habían poetizado su trabajo manual. Entonces estaban haciendo esa integración de la que yo hablo. Y no era mala poesía, era muy buena, con mucha calidad, con el respeto de las formas poéticas, muy interesante, pero estaba haciendo un trabajo que a la vez iba a generar digamos, alimentos para la dieta escolar. Entonces, claro, desarrollo local. Ahí hay una composición importante. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta pedagógica, que es bastante novedosa, integra este aspecto y, por supuesto, aspectos que tienen que ver con el desarrollo memorístico de las personas, todos estos aspectos que se corresponden con un planteamiento pedagógico más consecuente con nuestra realidad. Miren, yo les he dicho a mis colaboradores en el ministerio, todo el planteamiento pedagógico tiene que ir orientado a fortalecer la capacidad para resolver problemas de parte de nuestros estudiantes y a ubicarse en su mundo actual, pero con un concepto de solución de problemas. Desde ese punto de vista, yo he hablado también de la paella, vamos a hablar de eso, pero bueno, ese es el componente, digamos, pedagógico del planteamiento de la escuela inclusiva de tiempo pleno,
que es un planteamiento pedagógico bastante novedoso, pero que va más allá del aula. ¿De acuerdo? Okay. Se le da un seguimiento fuera del aula. El trabajo dentro del aula sirve, pero el trabajo de seguimiento posterior a estar dentro del aula ya es otro. Tiene que ir acompañado. Y el tercero es el componente organizativo, que tiene que ver con otro tipo de aspectos, incluyendo la seguridad, etc. Allí tenemos una coordinación permanente con diversas instancias del Estado y del gobierno central que nos van permitiendo que el componente organizativo del planteamiento de escuela inclusiva de tiempo pleno vaya a ser de una realidad. Estos tres aspectos son el concepto de un planteamiento novedoso. ¿Qué tenemos hasta ahora? 140, les voy a leer los datos: 145 escuelas de tiempo pleno, integradas de tiempo pleno. Se me olvidaba algo que lo quiero decir. Nosotros, dentro del planteamiento de escuela inclusiva de tiempo pleno, estamos haciendo el ejercicio ya de los centros integrados. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mucha confianza e ilusión en los centros integrados por varias razones. En primer lugar, porque vamos a poder acercar la oferta educativa. Y en segundo lugar, porque vamos a ampliar la oferta educativa. Le explico. Aquí hay una cantidad importante de centros educativos que solo llegan hasta 9º grado. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hacemos para ampliar esa oferta educativa? No la podemos ampliar en todas las escuelas dispersas. Entonces tenemos que hacer un centro integrado que puede integrar 8 o 9 municipios en donde no existe el bachillerato y llevar a estas escuelas que están en estos 8 o 10 municipios a un centro integrado. Ahí tenemos que hacer inversión en infraestructura, inversión en formación de maestros, formación permanente de maestros, etcétera, pero llevarlos a un centro integrado. Ya estamos viendo aquí en San Pedro Perulapán, estamos viendo en Aguachapán, es decir, ya se está haciendo el mapa de todos aquellos centros que actualmente pueden presentar las características que nos permitan conformar un centro integrado. ¿Cómo lo vamos a llevar? Bueno, en algunos casos en autobuses que el ministerio va a adquirir, ya sea por la vía del alquiler o por la vía de la compra, dependiendo de lo que nos permita la ley, y se llevan. Ahí también resolvemos un problema de seguridad, ¿verdad? Porque entonces tenemos más control. Y además, en los autobuses aquellos donde vamos a trasladar, yo he hecho ya un convenio con la Policía Nacional Civil para que me capacite 100 policías para que vayan en esos autobuses. Esto ya lo vamos a ensayar el día que abramos el año escolar aquí en... Precisamente se va a preguntar si hay, todavía no se ha comenzado, si hay alguna prueba piloto que se va a realizar para ver... Aquí en Zaragoza, el día que el presidente le dé banderillazo de salida al año escolar, vamos a llevar a estudiantes de 8 municipios de alrededor que ya van a estar en el centro integrado de Monseñor Romero, ya los vamos a llevar en autobuses, ya vamos a empezar a ensayar ese proceso. Pero ese es en el caso concreto de escuela inclusiva de tiempo pleno, que es uno de los ejes fundamentales. Ya tenemos, como le digo, 145 escuelas inclusivas de tiempo pleno, y se sumarán alrededor, esperamos que en el 2013 tengamos 900 escuelas más en este sistema, con transporte escolar, no todas, pero una buena parte, y es una inversión de 16.2 millones que ya tenemos establecida y por lo tanto estamos hablando de 30.000 jóvenes más que pueden ingresar al bachillerato, porque en los centros integrados podemos plantear ya la oferta de bachillerato que no está ahora siendo posible. Escuela inclusiva de tiempo pleno. Es momento de hacer una pequeña pausa. Dotación de paquete escolar.
ahora hablemos de uno de los programas que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo a la oposición. Quisiera conocer los resultados del programa Paquetes Escolares, que incluye, entiendo yo, tanto los útiles como zapatos, sí, como los uniformes, y que ha dado, a mi juicio, ha revivido aquellos sectores de las personas costureras, de los sastres, de los zapateros, sectores que habían estado siendo desplazados incluso pues por algunos aspectos como tratado de libre comercio, de la importación, que importo más barato, vendo más, pero aquella persona en los pueblos que se dedicaba pues a realizar todo este tipo de trabajo de forma artesanal había quedado relegada. Este programa lo viene a tomar en cuenta nuevamente y es un componente bastante integral, pienso yo. Sí, tiene razón. Mire, aquí hay varios componentes. Yo siempre le he dicho, estamos hablando hasta ahora de un logro de 1.387.767 estudiantes. ¿De acuerdo? Ahí hay una inversión de 71 millones. ¿Verdad? Y hay 5.200 micros y pequeñas y medianas empresas que han generado 29.000 empleos. Y ahora, porque habían atrasos en la entrega, que es una de las críticas que se estaban haciendo, entonces yo conformé un equipo de trabajo para que diseñara un procedimiento orientado a que no tuviésemos esos atrasos. Y entonces diseñaron un procedimiento de bancarizar el proceso. Es decir, se les da crédito a los proveedores y el aval es el Ministerio de Educación, porque recibimos los recursos del Estado, por lo tanto, los bancos, estas financieras hay 11 instituciones financieras que dieron los créditos necesarios para que elaboraran tanto los zapatos como los uniformes que se necesitan, y eso nos permite resolver el problema de los atrasos. Por lo tanto, la entrega del primer uniforme va a ser ahora en febrero. Algunos se van a empezar a entregar ahora el 21 de enero. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la proyección? Mantener parvularia y básica con el programa. Vamos a invertir 73.5 millones en el 2013. ¿Verdad? Y ya se adjudicaron 51.6 millones en las ferias. Como digo, ahora la entrega va a ser en febrero. Pero usted ha dicho una cosa que a mí me parece fundamental. Esto responde a una necesidad de los estudiantes y de los padres de familia, en tanto se les entrega el uniforme y los útiles, lo que llamamos el paquete escolar. Pero ¿qué sucede cuando usted genera la posibilidad de la producción de más de 5.200 medianas y pequeñas empresas? ¿Qué está haciendo usted? Usted está democratizando el quehacer económico. ¿Qué hubiera pasado en un gobierno anterior, en los gobiernos de Arena? ¿Qué le hubieran dado a 2 o 3 productores? Porque concentran el ingreso. Una de las grandes injusticias en nuestro país se expresa en la concentración de la riqueza y del ingreso. Nosotros hicimos al revés, porque nuestro planteamiento es un planteamiento democratizante de los procesos, entre otros, de los procesos de producción, y este es un proceso de producción. Es más fácil controlar a 2 o 3, yo siempre lo he dicho, que la cantidad de empleos que usted genera ahí. Son 29.000 empleos. Aparte de que es más fácil controlar un mecanismo de 2 o 3, pero eso no es democrático, ni es justo. Lo mismo pasa con el vaso de leche. Ya vamos a ver los datos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar de esta manera y vamos a seguir trabajando. Yo le quiero decir que nosotros vamos a profundizar, más bien dicho, a ahondar este programa en calidad y en cantidad. Algunos nos critican y dicen, pero bueno, pero nosotros sabemos cuáles son los problemas. Y está bien que nos hagan las críticas cuando son justas, no cuando son electoreras, como algunos la han hecho. Nosotros sabemos cuáles son los problemas y estamos evaluando permanentemente esos problemas. Le decía, el problema de los retrasos, lo que hicimos fue ese procedimiento. Y ahora vamos a entregar a tiempo. Ese es el programa de paquetes escolares.
Alimentación y salud escolar. En el caso del vaso de leche, bueno, ahí tenemos un planteamiento. Ahora estamos beneficiando a 500,000. Es un vaso de leche líquida 2 veces por semana. Estamos beneficiando a 500,000. El presidente ha dado la instrucción clara de que nos vayamos y nos vamos a ir a 800,000 beneficiarios. Pero no solo eso. Ahí trabajamos ahora con más o menos 2.200 pequeños ganaderos, que son los que producen la leche. Y eso dinamiza la economía local. Claro, pasa lo mismo que el productor de los paquetes y útiles escolares. ¿Qué había pasado con la ganadería en este país? Olvidada. Que estaba postrada. Esto es un incentivo fundamental, estratégico para levantar la ganadería. Pero vamos a ir más allá. Para mejorar la dieta, para fortalecer todavía más la rentabilidad de estos pequeños y medianos productores de leche y, por supuesto, para garantizar una distribución muchísimo más ágil. Nosotros hoy le damos la leche a una empresa para que la procese, todo el proceso de pasteurización, porque es un proceso muy necesario, claro, porque no, esto sería complicado. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a trabajar para garantizar, por eso decía, garantizar ampliar la dieta. ¿Por qué? Porque con el proceso de pasteurización en una empresa, ellos, como es normal, ellos procesan la leche y se quedan con el subproducto, que es el yogur, donde se puede sacar yogur y queso. Entonces nosotros vamos a darles, estamos trabajando ya con los ganaderos para dotarlos de 4 plantas. Vamos a poner 4 plantas procesadoras para que ellos las trabajen, se queden incrementando su rentabilidad, se desarrollen más, pero además nos den el subproducto que es el yogur y el queso. ¿Qué vamos a hacer? Integrarlo a la dieta de los estudiantes. Y eso, pero, perdone que la interrumpa, pero le digo algo más. La primera dama y secretaria de Inclusión Social, cuando vio esto, dijo, como ella está siempre preocupada por el proceso de promoción de los derechos de la mujer y las condiciones para que, dijo, bueno, yo les planteo que aquí tenemos que poner cooperativas de mujeres para la producción y para el procesamiento de la leche en Ciudad Mujer. Entonces vamos a trabajar estamos trabajando con Inclusión Social, el Ministerio de Economía, por supuesto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para también integrar cooperativas de mujeres a la producción de la leche. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Bueno, nosotros estamos dando un paso más, no solo en el proceso de ampliar la distribución a 800,000, que como digo es una instrucción presidencial desde el inicio del año pasado, no la hizo el presidente, sino también ampliando la base productiva. Importantísimo. Y, claro, eso es muy importante, eso es clave para este país. Y aquellos que quieren acabar con este tipo de reivindicación, que se lo digan a la población. Nosotros vamos a profundizarla, vamos a seguir con esto. Es más, yo le voy a pedir al presidente en los días que, si en la medida de lo posible, podemos ampliar las plantas procesadoras. Por ahora estamos hablando de 4. Algo importante de mencionar en este tema del vaso de leche, mejora el rendimiento académico definitivamente también de los estudiantes. Claro. Todos hemos comprobado cómo se siente iniciar un día en la escuela sin haber desayunado. ¿Y cuál es la diferencia cuando tú ya tenés algo en tu estomaguito y podés pues pensar mejor, adaptar mejor todo lo que te están enseñando? Entonces es importante resaltar también cómo ayuda al rendimiento de los estudiantes. Claro, licenciado. usted tiene toda la razón. Por eso yo decía, cuando hablamos de calidad educativa hay que definir de qué estamos hablando. ¿Solo de aspectos pedagógicos, aspectos académicos? No. Estamos hablando del ser humano como unidad.
por usted que tiene razón, no es lo mismo que usted esté en el aula o esté en el centro escolar sin comer a que tenga comida. Claro. Por eso es que también no solo está el tema del vaso de leche, también está la alimentación escolar. En esto tenemos ya 1.3 millones de estudiantes en parvularia, 9º grado, que están recibiendo ese refrigerio. ¿Ya? Es 2 veces por semana. Y lo vamos a ampliar a 1.4 millones de estudiantes. Y yo estoy pensando en la expansión gradual a bachillerato, con priorización, y esto es otro anuncio que es parte de las proyecciones nuevas, vamos a priorizar aquellos municipios en donde hay mayor índice de nutrición. Vamos a trabajar con lo que yo llamo el programa 120-90, para distribuir en 90 días en donde hay menos índice de desnutrición y 120 en donde hay mayor índice de desnutrición. Yo lo decía el otro día, y no es, de acuerdo al mapa del PMA, no es tan remoto de San Salvador en términos de kilómetros, los índices de desnutrición. Ahí en San José de Villanueva es uno de los municipios con mayor índice de desnutrición. Se creía que solo era el oriente del país. Claro, pero no, yo me fui también, yo me sorprendí, le pedimos al PMA con el cual trabajamos este programa, vaya a ver usted, San José de Villanueva, ¿cuántos kilómetros está en San José de Villanueva? Yo estoy yendo a todos los centros escolares, de acuerdo a los que pueda visitar, para que no me cuenten cuentos de camino real. Entonces estoy yendo ahí y bueno, y fui a San José de Villanueva, uno de los centros escolares, y realmente da lástima. La infraestructura escolar que nos dejaron los gobiernos de Arena es realmente lastimosa, innombrable. No les interesó nunca la educación en este país. Por eso es que decía, ¿cuánto sacamos en la PAES? Por eso es que incluso tuvieron que poner una curva, que si sacaban 4 la llevaban a 5. ¿Por qué ese es su único referente? ¿Por qué nunca llevaban a la población a ver los centros escolares? Allá llegué yo al Paisnal y le digo al director, oye, ¿cuánto tiempo tiene este centro? Bueno, me dijo, esto se hizo en 1960. ¿Cuántas veces ha sido reparado? Ninguna, me dijo. Y entonces, ¿qué nos vienen a decir ahora? Nosotros sí lo estamos reparando y lo estamos acondicionando, porque usted ha dicho una cosa que es cierta. El ambiente escolar no es lo mismo que la infraestructura escolar. La infraestructura escolar es parte del ambiente escolar, pero el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita un ambiente escolar que tenga diversas características. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué calidad educativa estamos hablando? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que ustedes dicen es correcto. Hablamos de calidad educativa, hablamos entonces también del ser humano como unidad. Y el estómago es parte de esa unidad. Claro, claro que sí. Amigos televidentes, y quiero invitarlos para que nos sintonicen el próximo martes en la continuación del tema que estamos tratando en esta noche. Estoy hablando de logros y proyecciones del MINEVE. Recuerde, acá por Canal 10 a las 8:30 de la noche su cita.